Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Pablo Castillo y estamos aquí en directo o en emisión diferida para quien lo pueda ver en un momento o en otro. Estamos hoy con muchas ganas de presentar este libro que es tan espectacular para que nos ayude con todo lo que nos aporta sobre la resiliencia. Así que bueno, es una obra de las que estamos teniendo muchísimo éxito y queremos compartirla con ustedes, y para ello lo mejor es traer a sus autores para que pues nos desgranen todos los contenidos y las ideas que subyacen en esta obra. Así que yo, sin más, voy a presentarles a las personas que van a estar con nosotros y con todos ustedes hoy, y luego les dejo la palabra a ellos, porque quién mejor para desgranar, como decía, todo lo que trae la obra El Salto. Así que sin más, bueno, con nosotros y con ustedes vamos a tener a Patxi Velasco, que es dibujante, psicólogo y maestro de pedagogía terapéutica, y actualmente es director del CEIP María de la O en la barriada malagueña de Los Asperones. Luego también tendremos con nosotros a Jesús Juárez Pérez Cea, que es diplomado en Educación Social, licenciado en Pedagogía, graduado en Magisterio de Primaria, máster en Cambio Social y Profesiones Educativas y doctor en Educación. Actualmente trabaja como profesor asociado en el Departamento de Teoría de la Educación y MIDE de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Y por último, también con nosotros estará Cristóbal Ruiz Román, quien es profesor de Pedagogía Social en la Universidad de Málaga y ha dirigido diversos proyectos de investigación en el ámbito de la resiliencia y el acompañamiento educativo. Imparte conferencias sobre dicha temática en centros universitarios españoles y de Latinoamérica, tanto como en másters, centros del profesorado, fundaciones educativas y entidades sociales. Además, es miembro activo de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social. Así que, como ven, el currículum es amplio en los tres autores, y sin más, yo lo que voy a hacer es ayudarles a que esta charla hablando del libro salga un poquito mejor, y también poner algunas imágenes que nos van a ir pidiendo. Sin más, les dejo con ellos, a ver si los tenemos a todos por aquí. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, les cedo la palabra para que comiencen y nos desgranen esa obra. Bueno, buenas tardes a todos y nada, muchas gracias a la editorial por darnos esta oportunidad para compartir con todas vosotras y con todos vosotros, pues bueno, este proyecto en el que hemos estado trabajando Pachi, Jesús y yo durante estos años, y que bueno, que nos apetecía mucho pues compartir y que pueda servir para mucha gente. Bueno, si queréis, pues podemos contar un poquito entre los tres cuáles son como tres ideas del libro que para nosotros son importantes, ¿no? El libro que se titula El Salto, acompañar y afrontar la adversidad, pues habla sobre la resiliencia, ¿no? Sobre esta palabra que está tan de moda hoy en nuestros días. De hecho, parece que es una de las palabras más tatuadas, ¿no? Hoy en día es una palabra que está muy de moda, ¿no? Y nosotros pues hemos estado dándole un poquito de vuelta a esto de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia, no? Y en general se entiende como esa capacidad que tienen las personas para afrontar las adversidades. Nosotros pues a partir de las experiencias que hemos vivido pues en distintos contextos, ahora Jesús y Pachi contarán un poquito más, pero en realidad también desde lo que estamos viviendo alrededor veíamos que la resiliencia, además de una capacidad, es algo más, ¿no? Es algo que compartimos las personas y que es algo muy común, puesto que la resiliencia no es una cosa de superhéroes, sino que eso de afrontar adversidades es algo que todos y todas hacemos de manera cotidiana, ¿no? Y en distintas etapas de la vida. De esto hablamos un poquito en el libro, pero quizás la idea clave que nosotros queríamos ver es que la resiliencia, además de una cualidad, es como un proceso. Es un proceso que se comparte entre diferentes personas, y que la resiliencia no solamente está en el individuo, sino que está
entre las personas, ¿no? Quizás esta es como una de las grandes ideas que sostiene el libro. Para eso nos servía pensar en cómo se utiliza la palabra resiliencia y cómo la utilizan pues gente de otros ámbitos que no son el ámbito de la educación ni de lo social en como es en el ámbito, por ejemplo, de la ecología o la medicina. Nos servía mucho, Pablo, pensar por ejemplo, en cómo en la traumatología se habla de resiliencia. Cuando un hueso se rompe, los traumatólogos hablan de que los huesos son resilientes, ¿no? Y dicen que son resilientes porque el mismo hueso, cuando se fractura, es capaz de generar un callo y de soldarse solo, ¿no? Entonces, ante un golpe, ante una adversidad, el hueso digamos que se reconstruye, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos daba a pensar de decir, bueno, ¿y cómo el hueso ha conseguido ser resiliente? Entonces, el hueso, aunque es el resiliente, consigue ser resiliente pues porque primero hay una mano que introduce un alimento en la boca, ese alimento pasa a través de un sistema digestivo que absorbe nutrientes, los nutrientes se van hacia el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo, esos nutrientes al final lo consigue llegar al hueso, ¿verdad? Y al final el hueso es resiliente y nosotros decíamos, qué interesante, el hueso es resiliente, pero en realidad el organismo entero ha colaborado para que sea resiliente. Y eso nos dio una clave importante para este libro. La resiliencia está en la persona, pero al final la resiliencia está entre las personas, en el organismo, en la comunidad. Y esta, Pablo, si quieres compartir la imagen primera, es una de las ideas que ilustramos y que ilustra Pachi en el libro. Ya veréis que el libro tiene muchas ilustraciones de Pachi, conocido como Fano. Bueno, ahora Pachi nos contará más cosas, ¿verdad? Pero nos ilustraba con esta idea, ¿no? La resiliencia está, como veis, en esa ramita, pero la resiliencia está en una rama que va creciendo, digamos, enfrentándose a la adversidad, a la lluvia, al viento, pero la resiliencia también está en el tiesto, la resiliencia también está en el abono, la resiliencia también está en el jardinero que cuida esa planta, la resiliencia también está en el agua, ¿verdad? Entonces la resiliencia al final está en la persona, pero también está entre la comunidad, entre todos aquellos. Y ahí veíamos en la imagen 2, si nos la puedes poner, Pablo, que la resiliencia no es solamente en una cualidad, sino que la resiliencia es un proceso. Entonces no hay un solo agente que active la resiliencia, sino que hay distintos elementos que activan la resiliencia, hay distintas piezas, engranaje que activan la resiliencia. Y nosotros, desde las investigaciones que hemos hecho, pues hemos visto que elementos como el apoyo social, la comunidad, el empoderamiento, los recursos, todo eso, al final, todo eso engranaje, activado por distintos agentes, generan resiliencia, ¿verdad? Y de ahí sale el salto. Y aquí queríamos explicaros, y se lo explicas tú, Pachi, a quienes nos estén viendo, por qué le hemos titulado a este libro que hablamos sobre resiliencia desde este enfoque, por qué le hemos llamado el salto. Pues sí, mira, claro, vosotros diréis resiliencia y por qué se titula El Salto, ¿no? Bueno, todo nace del poder y de la fuerza de las metáforas. Y juntos, nosotros tres somos amigos, hemos trabajado mucho en un barrio que se llama Asperones, un lugar de sufrimiento que nos ha curtido mucho y nos ha unido. Y entonces siempre se hay una conversación, al final esta metáfora sobre el salto nos hizo mucho bien. Entonces tenemos que irnos al año 1968, que ninguno de nosotros tres habíamos nacido, ¿vale? Esto es importante, pero fueron las Olimpiadas en México y había un saltador que se llamaba Fosbury, un saltador de altura, por eso en la portada tenemos un salto de altura que lo podéis ver. Y entonces ese Fosbury pues era alto, era fuerte, tenía lo que ha dicho Cristóbal, ¿no? Una serie de cualidades, una capacidad, como la resiliencia, ¿no? Una capacidad muy potente, pero en aquella época todo el mundo saltaba hacia adelante, afrontaba de frente el obstáculo y hacia adelante saltaba. Bueno, de lado, pero afrontándolo de frente. Y él fue el primero que aprendió,
descubrió esa técnica que se llama Fosbury, por su nombre, que consistía en afrontar el obstáculo de otra manera. Y entonces él corría y saltaba de espalda. Cuando lo veían saltar, se metían con él, se reían de él, pero fue campeón olímpico en las Olimpiadas. Él mismo decía, no es mi cualidad, ¿vale? Esto es la tesis un poco que ha estado defendiendo y mantiene, ha explicado antes Cristóbal. No es mi cualidad la que permite que yo sea campeón olímpico, porque hay más altos, más fuertes y con más potencia, pero hay un método, hay una estrategia, hay una manera de afrontar el obstáculo que me permite, o sea, una técnica, unos engranajes como esa máquina que hemos visto, que me permite superarlo, ¿no? Y me permite saltar. Entonces, nos gustó tanto la metáfora que si cuando leáis el libro veréis que cada capítulo tiene que ver algo con una parte del proceso del salto. Pablo, si me pones la imagen que tenemos ahí, que tiene que ver mucho con la portada, es un salto, es un salto compartido, ¿ves? Hemos hablado de lo que decía Cristóbal, de las relaciones entre unos y otros. Pero, por ejemplo, el primer capítulo habla de los obstáculos. ¿Quién pone obstáculos? ¿Cuántos obstáculos? Tenemos una sociedad que genera dificultades. La vida en sí tiene dificultades. Y eso es conocer las dificultades. Y luego, cómo afrontar esos obstáculos. Como otro capítulo son los saltadores. Las alturas, los recursos. Yo tengo zapatos, yo estoy descalzo en un barrio marginal. No le podemos pedir lo mismo a uno que tiene unos medios, a otro que no los tiene. Y así se va analizando desde ese proceso el entrenador, el juez. Yo como educador, ¿qué soy? ¿Entrenador o soy juez? Doy oportunidades porque sabéis que para saltar, por ejemplo, yo como educador en un contexto marginal, para mí esto ha sido súper revelador y hermoso. Nadie salta que es campeón del mundo y salta 2.10, empieza saltando 2.10 directamente, sino que vamos estratificando y vamos poniendo pequeñas metas y se puede caer y nos damos oportunidades y generamos afecto. Sabéis que en el salto de altura no existe el salto de altura por pareja, pero nosotros en el libro planteamos que el afecto, el acompañamiento, el dar oportunidades, el no ser juez sino entrenador, todo ese tipo de realidades ya la iréis descubriendo en el libro, no voy a hacer spoiler, no voy a contar todo, como pequeñas cosas van generando la oportunidad de saltar, ¿no? Y ahora a lo mejor Jesús puede explicar un poco, bueno, cuáles son esas claves y cuál es un poco la esencia y el secretillo un poco del libro. Bueno, en esa misma idea que decía Pachi, ¿no? De los distintos elementos que están detrás de un salto, ¿no? Él habla de mirar al horizonte, ¿no? Con esa idea de Víctor Frank, ¿no? De tener un sentido vital de nuestras vidas, o cómo es el equipo entre los obstáculos, el entrenador, todos estos elementos que se van viendo a lo largo del libro, nos planteamos cómo se prepara el salto, ¿no? Cómo es la dinámica de un proceso resiliente. Y desde la educación social hablamos de acompañamiento. Realmente estamos hablando de ser capaces de crear un encuentro donde la persona viva esa incondicionalidad. Como puede ser en el libro, vaya a ver que hay muchos testimonios de gente, porque, como ha dicho Pachi, hemos trabajado los tres mucho tiempo juntos en Asperones, pero en el libro hay una cosa que nos ha gustado mucho y es que hemos encontrado distintos elementos y patrones comunes que han acercado la resiliencia en distintos ámbitos. En el ámbito de la salud, de un amigo nuestro que ha tenido una enfermedad, en el ámbito de un chico de un contexto marginal que afronta la adversidad de vivir una situación de extrema pobreza, en otras dimensiones de una persona que está afrontando un examen de selectividad, una profesora con sus alumnos, ¿no? En situaciones cotidianas, en situaciones comunes, hemos intentado ver qué quiere decir eso de acompañamiento, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, en el libro hay muchos testimonios, por ejemplo, Antonio, un chico de un contexto marginal, habla de su educador, de cómo él sentía una incondicionalidad de un educador que le había apoyado hasta cuando él había cometido delitos, o Luisma, un compañero, un alumno de esta facultad, hablaba del acompañamiento incondicional de su mamá. Y hemos intentado ver qué elementos comunes se van repitiendo para generar resiliencia. Como decía Pachi, hemos inventado un nuevo salto, que es el salto de altura colectivo. ¿Por qué? Porque nadie salta solo ni nadie se cura solo. Es importante entender que no hay un saltador que asuma un rol de vulnerable y otro que asuma el rol de acompañante, sino ambos son vulnerables y son acompañantes en este proceso. Y esa armadura o esa resiliencia que se va generando la persona se construye casi siempre desde un relato, desde una historia común, desde una historia compartida, donde hay una complicidad.
Y la complicidad es muy importante para nosotros en todo el libro porque hemos estado viendo como en la complicidad se van dando muchos elementos que fomentan la resiliencia. Por ejemplo, un elemento que hemos visto el reconocimiento, ¿no? Que el último capítulo del libro, Pachi no iba a hacer spoiler, yo tampoco, pero voy a contar un poquito el último capítulo, ¿no? Si quieres poner la última imagen, la podemos ir viendo. ¿Por qué? Bueno, en esta imagen que estamos viendo el salto compartido y en esta que se está viendo ya el momento del salto, ¿no? Donde se ve mucha gente, un trabajo en equipo, cuánta gente hace falta para que un chico afronte una situación cotidiana como afrontar la selectividad, ¿no? El apoyo de su familia, el apoyo de sus amigos, el apoyo de sus profesores. ¿Cuánta gente hace falta ser un poco ese trampolín que nos ayude a saltar, ¿no? Y en esta idea hablamos del reconocimiento. Para nosotros es importante el tema del reconocimiento porque volviendo un poco a la metáfora a través del salto de altura, ¿no? Y del atletismo, creemos que el reconocimiento, que el aplauso es algo que generaliza y las medallas individualizan. Si yo doy una medalla como profesor a mis 3 mejores alumnos, digo tú y tú sois los 3 mejores, oro, plata y bronce. Pero ser maestro es otra cosa. Ser maestro es generar un reconocimiento donde digamos, es que en mi clase somos los mejores o somos los que estamos consiguiendo estos objetivos. Entonces, un poco, el libro va un poco constante en esa línea de intentar entender que es que la resiliencia consiste en acompañar y dejarse acompañar. Y en entender que todos somos vulnerables en algún momento de nuestra vida porque vamos a pasar por muchas necesidades, por muchas dificultades y en otros momentos seremos esos tutores resilientes, ¿no? Que decía Boris Cyrulnik. Un poco en esa línea es para nosotros el libro. Bueno, de hecho es una de las palabras que para nosotros ha sido clave, ¿no? Y que, como veis, se va repitiendo, ¿no? Que es la palabra común. Nosotros decíamos que este libro es un libro común. Es un libro común por muchas razones, ¿no? Porque lo hemos compartido entre los tres, que los tres pues, hemos vivido mucha experiencia desde hace muchos años juntos en el ámbito de la educación. Pero es un libro común porque más allá de nosotros tres, en el libro, como ya os adelantaba Pachi y Jesús, pues nos acompaña un montón de testimonios. Cada capítulo de los elementos del salto de altura, del listón, de la colchoneta, del entrenador, en cada uno de los elementos, en el aplauso, ha habido una persona, un amigo, un conocido nuestro, alguien cercano a nosotros, que nos ha acompañado a nosotros con su testimonio. Entonces, a nosotros, en fin, nos da mucha alegría esto y sentimos que el libro al final es una cosa muy compartida porque viene de distintas experiencias. Aunque nosotros tres nos dedicamos al ámbito de la educación y de hecho tenemos que decir que empezamos a escribir el libro hace 7 años, este es un pequeño secretillo, pero iba a ser para menos tiempo, pero al final se nos prolongó un poco. Pero al final ha dado mucho de sí porque hubo un momento, hace 3 o 4 años, que lo estábamos escribiendo más desde el contexto de Asperones, de la realidad de exclusión social, de la educación, y realidades que teníamos cercanas a nosotros, pues vimos que las adversidades no solamente estaban en el ámbito de la exclusión, sino podía ser por una enfermedad, por una separación, por una ruptura emocional, una pérdida de un empleo, y que todo eso eran pequeños saltos que había que afrontar en la vida y lo estaba afrontando gente cercana a nosotros. Entonces, pues bueno, esos pequeños testimonios que aportamos a lo largo de cada uno de los capítulos, pues para nosotros han sido un regalo, porque, en fin, el libro también, pues al final es una cosa muy, muy compartida. Y después nos ha hecho ver que la resiliencia es algo muy común, que no es nada de superhéroe ni heroína, sino que es algo, pues eso, muy, muy común, muy de seres normales y corrientes como lo somos todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí estamos muy contentos. No sé cómo lo veis vosotros, Jesús, Pachi. Bueno, a mí me gusta mucho el concepto de no vivirlo solo desde el individuo, sino lo que tú has dicho desde lo común. Entonces a mí me encantaría, es decir, nosotros hemos ido viendo el libro, aunque lo hemos hecho los tres, en realidad lo ha hecho un montón de gente con la que nos hemos encontrado y que nos han ido contando cosas. A mí me encantaría
que el libro sirviera para lo siguiente, para que yo como doctor en un hospital diga, ¿cómo puedo hacer mi hospital más resiliente, que favorezca la resiliencia en mis pacientes? O yo como maestro, que soy maestro, ¿cómo puedo hacer que mi escuela sea más favorecedora de la resiliencia? Ese sería un poco el deseo de compartir, y publicar para nosotros es poder compartir esa buena noticia de saber que hay una serie de elementos que van a hacer que la gente que sufre, sufra menos, que yo creo que eso es precioso, ¿no? En este sentido, es decir, si yo doy oportunidades, si yo doy horizonte y digo, bueno, ¿cuál es tu meta? Si yo tenemos mucha gente que nosotros decimos politraumática, ¿vale? Tiene mucho dolor y muchas dificultades, y le quito ese traumatismo y digo, céntrate en esto, y te digo, yo te doy una oportunidad, no genero listas negras, es decir, de distintos elementos que nos permitan decir, tengo una escuela favorecedora de resiliencia, un hospital favorecedor de resiliencia, y digo más, una familia, y yo soy un padre favorecedor de resiliencia, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? Desde el afecto, desde no saberme solo. A mí esa variable que ha explicado también Cristóbal de lo común me hace bien, y esa es un poco también la intención del libro, compartir y seguir compartiendo. No somos solo 3 autores, sino que somos 3 autores y 3 captadores de la realidad y buscadores de la realidad, y en esa búsqueda de la realidad descubrimos que un amigo que pasaba un cáncer, un niño que vivía en un barrio marginal, una persona que quiere trabajar y se frustra por sus realidades, supera todos esos obstáculos con elementos muy parecidos, con afecto, con apoyo social. No sé, toda esa realidad a mí me parece apasionante, me parece preciosa, y que hay mucho por seguir descubriendo y por seguir abriendo, ¿no? Sí, de hecho, hay una tesis que en nuestro grupo de investigación manejamos, y es que a mayor apoyo social, mayor resiliencia, que eso, traducido al ámbito del día a día, es tan fácil como decir que es más fácil afrontar una adversidad acompañado que solo, y eso es algo de mucho sentido común, ¿no? De mucha lógica, ¿no? Y cualquiera lo podemos pensar, ¿no? Ante cualquier dificultad es más fácil afrontarla acompañado, con gente alrededor, que solo, ¿no? Tenemos también testimonios de personas que han, como decía Pachi, que han pasado una enfermedad dura y nos lo decían, ¿no? Es importante para mí tener el apoyo de mi familia, el apoyo de las enfermeras, de los cirujanos, de los oncólogos, en fin, de distintos elementos de la familia, ¿no? Y eso, a pesar de que yo soy la que tengo que afrontar la adversidad, es más fácil para mí afrontarla si voy acompañado, ¿no? Entonces, bueno, como decía Pachi, esto al final es buscar, pues eso, algo que es muy común, que está muy en nuestras realidades, pero es sobre todo ver que la resiliencia no es algo individual, es algo que está en la comunidad, ¿no? Que es, bueno, pues esta idea que veis que machacamos mucho, porque para nosotros es la esencia al final del libro. También, sobre todo, porque yo creo que ayuda mucho a visibilizar la resiliencia en ámbitos de gente que no es consciente que está sufriendo o una adversidad o incluso o un proceso resiliente, ¿no? Una ruptura sentimental, una enfermedad, como han dicho. En este mismo proyecto de investigación que decía Cristóbal, se ha visto como en el ámbito de la salud, mujeres que están pasando un cáncer de mama, el apoyo social hace que se curen más y que afronten mejor esta adversidad, ¿no? Y en ámbitos de inmigración, en ámbitos de exclusión social en contextos marginales, también se está descubriendo esto del apoyo social. Y visibiliza tanto la resiliencia como los obstáculos, porque una de las cosas que nos ayuda también mucho el libro es entender un concepto que es el del obstáculo invisible. ¿Cuánta gente tiene muchos obstáculos invisibles que hoy día no somos capaces de ver, ¿no? Un chico que nos dice, para mí la escuela es un obstáculo, para mí la escuela es un muro, para mí que un chico, a nosotros 3 como profesores que somos, ¿no? Nos duele que un chico identifique que la escuela es un muro y es un obstáculo. Pues tenemos que ver por qué para este chico es un obstáculo, porque yo desde mi perspectiva tendría que ser una oportunidad, ¿no? O una persona que está sufriendo un tema de trastorno alimenticio, de anorexia, cómo nos hace ver que existe un obstáculo invisible, un muro invisible en este caso, que puede ser este trastorno alimenticio, o que puede ser una ruptura sentimental de otra persona que somos capaces de ver. Entonces, a mí el libro me gusta, que ayuda a visibilizar los obstáculos y a entender que perder el equilibrio es parte de llevar una vida equilibrada, y después visibilizar mucho la resiliencia desde esto que estábamos hablando, ¿no? Desde lo común y desde lo compartido.
Bueno, pues esas son un poquito las ideas, Pablo, que hemos trabajado en el libro, las principales ideas. Bueno, decir también que el libro se acompaña también con en algunos capítulos hemos puesto algunos códigos QR en el que, bueno, pues nos van a llevar algunos vídeos de algunos testimonios de estas personas que decíamos antes que son también copartícipes de este proyecto. Y esas serían un poquito las ideas. Bueno, pues la verdad es que aportan una idea espectacularmente distinta sobre lo que es la resiliencia. Yo creo que además es mucho más inclusiva y que nos genera ese apoyo comunitario que siempre está ahí y que no deberíamos de dejar de cuidar ni de olvidar. O sea que creo que este libro puede ser muy interesante que la gente lo compre, lo lea y lo disfrute de otra manera, porque claro, siempre se ha pensado en la resiliencia como algo muy individual, muy exclusivo de cada uno, y el que la tiene y el que no la tiene, pero efectivamente nos están demostrando con estas investigaciones plasmadas en la obra cómo esto podía ser una concepción muy errónea de lo mismo, ¿no? Así que yo la verdad que desde la editorial les agradecemos muchísimo, no solo que hayan estado esta tarde aquí con nosotros, que ya sabemos que ha sido un poco difícil por temas laborales sobre todo, sino también el hecho de ponerse a escribir una obra como esta, puesto que yo creo que es más necesario que nunca tener obras que nos abran la mente, que nos expliquen que, bueno, que entre todos podemos mejorar y ser más resilientes y no ser de forma tan individualista, puesto que los problemas ante los que se enfrenta la sociedad en el día a día y a largo plazo, como estamos viendo, seguramente sin que nos unamos todos y entre todos seamos más resilientes, no vamos a poderlos solucionar. Así que yo creo que esta obra aporta un ladrillo para esa construcción que tenemos que hacer. Sin más, la verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y pues nada, esperamos una segunda parte si es que se puede tener cuando sea posible. Y a ustedes, espectadores y espectadoras, pues ya saben que pueden adquirir ya el libro en cualquier librería y también en la página web de octaedro.com. Aquí en la cajita de descripción le dejamos el enlace por si quieren hacerlo. Pues sin más, muchísimas gracias a los tres y nada, nos despedimos hasta un próximo programa. Muy bien, gracias. Gracias por todo. Hasta luego.